Buenos días, bienvenidos a esta mesa sobre eficiencia energética, objetivos y herramientas. Me presento en primer lugar, ya que voy a ser la moderadora de la mesa. Mi nombre es Francisca Rivero, soy la secretaria general del IDAE. El IDAE es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Es un organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyo objetivo es la promoción de la eficiencia energética y las energías renovables. Es un organismo adscrito al Ministerio, como decía antes, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, y desde 2013-2014 ha realizado una actividad muy intensa en la promoción o en la puesta en marcha de programas de incentivos y de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables. Y cuando hablamos de proyectos de ahorro y eficiencia energética, estamos hablando de proyectos de rehabilitación energética de edificios, de proyectos de eficiencia energética en la industria, es decir, de promoción de cambios de equipos, de calderas, de cambios en los procesos industriales para conseguir esos ahorros de energía. IDAE es también organismo intermedio FEDER, lo que quiere decir que es el organismo que de alguna manera está encargado de canalizar fondos europeos a proyectos que favorezcan el paso a una economía baja en carbono. Fondos europeos de ese Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y ese papel que hace como organismo intermedio FEDER, pues también es un papel que va a hacer ahora en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Identificar proyectos que puedan ser cofinanciados con esos fondos europeos. No me extiendo más en esta presentación, les presento muy brevemente a los miembros de la Mesa de Eficiencia Energética. A mi derecha, Charo Eras, María Cubillo, y a mi izquierda, Elena González y Francisco Puente. Después expondrán con mayor detalle cuál ha sido su trayectoria profesional, pero dado que hablamos de eficiencia energética, me gustaría simplemente hacer primero una introducción, teniendo en cuenta cuál es el público al que va dirigida esta mesa, una introducción a lo que entendemos por eficiencia energética, es decir, ¿qué es eso de eficiencia energética? Pues de forma muy sencilla, o muy compleja, porque no siempre es fácil, pero de lo que se trata es de hacer más con menos. Si hablamos de eficiencia energética en las viviendas, de lo que se trata es de que seamos capaces de consumir menos energía, pero manteniendo los mismos niveles de bienestar y de confort. Si hablamos de eficiencia energética en la industria, pues también estamos hablando de consumir menos recursos productivos, consumir menos energía para mantener los mismos niveles de producción. Y como resulta fácil de entender, si estamos consumiendo menos energía, estamos consumiendo menos de ese factor productivo, pero estamos manteniendo los niveles de producción, pues lógicamente estamos mejorando la cuenta de resultados de las empresas, estamos contribuyendo a un mayor beneficio empresarial. Por lo tanto, desde un punto de vista económico, la eficiencia energética, por supuesto, es importante, pero también desde un punto de vista medioambiental. Por supuesto, el kilovatio hora que menos emisiones de gases de efecto invernadero produce, pues es ese kilovatio hora que no se consume. Simplemente mi, digamos, primera y pequeña contribución al tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? A ese concepto de eficiencia energética que puede parecer complejo, pero que realmente es algo tan sencillo como ser capaces de hacer más con menos. Y ahora ya sí que voy a ir cediendo la palabra al resto de los miembros de la mesa, empezando por Charo Eras. Charo es doctora en Ciencias Físicas e investigadora emérita en la Unidad de Investigación sobre Eficiencia Energética en la Edificación del CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, un organismo público que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Charo Eras ha sido presidenta de la Real Sociedad Española de Física y ha recibido numerosos reconocimientos durante toda su carrera profesional. Basta decir que los premios nacionales de Medio Ambiente y de Energía que otorga el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico llevan su nombre en la modalidad de energía. Premio Nacional María del Rosario Eras.
Charo, muchas gracias. Si no me equivoco, acabaste la carrera de físicas en 1975, el mismo año en el que nos recordaba esta mañana la secretaria de Estado de Energía que se graduó la primera mujer ingeniera de minas en España. Estoy segura de que no debíais ser muchas mujeres en la Facultad de Físicas en aquel entonces. No sé si tuviste algún referente masculino o femenino que te animó a tomar la decisión de estudiar físicas, pero sí que nos gustaría que nos contaras y que contaras a este público, ¿no?, que son estudiantes de segundo ciclo de la ESO, de bachillerato, ¿cuándo y por qué decidiste estudiar esta carrera, ¿no? A ver, buenos días, gracias a todos los que nos estéis escuchando. A ver, mis padres eran maestros nacionales, luego yo tengo el referente de mi madre, que iba todos los días a la escuela. Pero cuando yo tenía 13 años, la profesora que nos daba física y química nos bajó un día al laboratorio de física y química. Y aquello de ver el péndulo y ver el plano inclinado y esas cosas que la profesora, una profesora que era química además, pues aquello dije, a mí me gusta esto, y yo tenía 13 años. Cuando luego ya acabé el bachillerato y vine a la facultad, Facultad de Físicas de la Universidad Complutense, entonces era Facultad de Ciencias, sección de Físicas. El primer curso que hacíamos entonces en la universidad, en el año 69, 68, 69 parece que era un curso que llamábamos selectivo. El primer curso de carrera de la universidad podíamos hacer cualquier carrera de ciencias, incluida la medicina, veterinaria y farmacia. Entonces, por aquello de, bueno, un poco la tradición que creo que todavía sigue, el que todo el mundo no sé por qué quiere ser médico, hacen falta médicos y más en la situación que tenemos de pandemia, pero en aquel entonces también. Yo fui a una clase de la Facultad de Medicina por aquello de que mi familia decían que por qué no médico. Y dije que no, que viendo aquello empezamos a ver un principio de una operación y yo dije, a mí no me gusta esto, me gusta más ver los aparatos que yo había visto con 13 años. Y eso es lo que me motivó a hacer físicas. En aquellos años en la Facultad de Físicas había distintas especialidades, había 5 distintas especialidades que elegíamos, eran 5 años de carrera y en cuarto de carrera había que elegir. Y yo elegí la especialidad que ahora mismo ha estado también muy en moda, por desgracia por el volcán de Las Palmas me refiero, que era geofísica y meteorología. Es decir, estudiábamos el ambiente, el medio, la meteorología, el clima y estudiábamos la geofísica, ¿no?, la parte de los volcanes, la sismología. En aquel momento, en mi especialidad, un poco para seguir la pregunta que me hacías, es que en la facultad, pues yo no me sé tanto por ciento, pero éramos muy pocas mujeres. Y en mi especialidad, cuarto y quinto, éramos 57. 57 de las cuales 7 éramos mujeres. Y era una especialidad que ahora mismo, cuando tú hablas de físicas, pues el tema de, por desgracia, los vulcanólogos, que hemos estado durante un tiempo, por desgracia, digo por desgracia cuando se sabía que la falla esa tenía que saltar algún día en sismología, los que estudiábamos geofísica, en mis años de carrera sabíamos que tenía que saltar, pues los vulcanólogos, la mayoría son físicos, por no decir todos, hay ingenieros geógrafos también, y geólogos, o sea, pero físicos también. Entonces, y mineros, tiene razón, que estamos en la escuela de minas, y mineros. Pero pasa que hablan de vulcanólogos, sismólogos, y realmente no te dicen, como mucho hablan de los geólogos, pero ingenieros no hablan y físicos tampoco, cuando en físicas teníamos una especialidad de vulcanología. Entonces, bueno, mi experiencia es que a partir del año 75, que acabé la carrera, empecé a estar 10 años dando clase en físicas, en la Facultad de Física de la Complutense, y ahí empezaba un poco más, pero tampoco demasiado. Y la situación actual, nos han dicho los datos esta mañana, o sea, es que todavía hace falta mucho que las carreras STEM, y yo quiero decir en público, cuando se habla de STEM, a los que estamos en el mundo sabemos lo que es, pero si no, en este mundo, al resto sabemos que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ahora mismo cualquiera de esas 5, esas 4 especialidades, y en ciencia estamos hablando de matemáticas, de física, de química, de biología, de geología, que es lo que hay que potenciar. Y yo cuando hablo con la gente joven me gusta decirles que lo que hay que hacer es lo que les gusta,
no esperar que el día que acaben la carrera el trabajo va a ser de. Ahora mismo, matemáticos y físicos hacen falta en cualquier área de trabajo, sean empresas, sea parte docente, porque siempre se decía, yo me acuerdo cuando yo era más joven, decía, estoy a físicas, y todo el mundo dice, físicas, a dar clase. ¿No? Puedes dar clase, pero puedes hacer I más D más I, que es lo que yo he hecho durante 43 años de mi vida. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Charo. Si te parece, María Cubillo es ingeniera de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, creo que no ha tenido ningún problema para saber localizar el edificio en el que estamos y llegar aquí esta mañana. Tiene también un executive... Perdón. María Cubillo es ingeniera de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene también un Executive MBA por el Instituto de Empresa y recientemente ha recibido la distinción Leyenda de la Energía en el Congreso Mundial de Ingeniería de la Energía, Ingeniera de Minas del Año por el Colegio de Ingenieros de Minas Centro. Es fundadora y directora general de SinCO2, una consultora energética en la que más de la mitad de la plantilla son ingenieros de minas o de energía. SinCO2 ostenta también la presidencia de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, A3E. María, muchas gracias, por supuesto. En tu caso, ¿cuándo y por qué decidiste hacerte ingeniera y cómo se consigue? ¿Qué significa eso de ser una leyenda de la energía? Muchas gracias, lo primero a vosotros, a Mener por invitarme, a vosotros por seleccionarme por esta mesa tan fantástica que tenemos. Y cuando empecé, pues yo es que era una cotilla tremenda y entonces cada vez que veía a alguien arreglando algo, ahí metía yo la nariz y veía un motor y yo lo desmontaba o una radio y la desmontaba. O sea que desde muy pequeña tenía claro que tenía que ser ingeniera, pero porque es que metía las manos en todas partes. O sea, montar y desmontar motores me han gustado siempre. Ya con 14 años me escapé sin permiso para irme a la Universidad Politécnica Industriales a ver el laboratorio de electrotecnia y compararlo con el de ICAI para saber cuál de las dos era la que me gustaba más. Cuando se enteraron mis padres encima, claro, me cayó una bronca que te puedes imaginar que hacía yo por Madrid con 14 años metiéndome donde nadie me llamaba. O sea que quiero decir que el ingeniero no se hace, se nace. Lo que he visto y lo que me ha ayudado no es, me gustaba al principio la electrotecnia, los motores, tal. Yo ahora soy metalúrgica, mi especialidad es metalúrgica y me dedico a la eficiencia energética. ¿Qué es lo que más me ha gustado de las primeras cosas que hice? Que se habla poco, pero el descubrir ciertos materiales que hay en el mercado, que hay en las minas, en el subsuelo, y ver su utilidad para una mejora de la eficiencia energética, que a veces hablamos poco, hice un proyecto maravilloso en el que construimos, fabricamos, inventamos una electrocerámica de forma que potenciaba el deslizamiento, o sea, reducir el deslizamiento de los trenes de alta velocidad para mejorar su eficiencia en el traslado y el aumento de la velocidad. Y esto fue gracias a mi formación en ingeniería de minas, que me lo iba a decir, y poder descubrir el tratamiento de los minerales para aprovecharlos al máximo y descubrir una nueva alternativa, una electrocerámica maravillosa. O, ¿qué quiero decir con esto? O, por ejemplo, otro trabajo que hicimos, una mejora del acero con un incremento de ceria y gasolina. Ya sé que son materiales raros y que hablamos de cosas extrañas, pero gracias a mi formación como ingeniera de minas pude aprovecharla para trabajar en un proyecto de investigación en el que descubrimos un acero con unas propiedades mejores según estábamos buscando para unas ciertas cosas. Por lo tanto, cuando me nombraron, me preguntabas la segunda pregunta, leyenda de energía, llevo toda la vida dedicada a la eficiencia energética. Entré haciendo el IPMVP, el certificado es un certificado para calcular el ahorro real de la energía en un proyecto. Pues hicimos tantos proyectos que desde Estados Unidos, que entonces no estaba aquí la Spain Chapter, fue cuando me llamaron a nombrarme leyenda de la energía. Yo estoy encantada y me fui corriendo a recibirlo porque me encantan los premios. Y además porque creo que los premios ayudan a los demás a ver por dónde se puede ir. Es un reconocimiento, es una labor bien hecha. Has presentado un montón de proyectos que has ido haciendo donde se ha cuantificado. Pues es un reconocimiento y yo creo que nos ayuda a nosotros, pero ayuda a todo el entorno, a buscar proyectos bien hechos y de calidad. No sé si contesta. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, María. Yo creo que ya llevamos dos buenos referentes, ¿no?, en el mundo de la energía. A mi izquierda está Elena González, que también es licenciada
en Ciencias Físicas, con diversa formación de posgrado, es especialista en Energía y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid y diploma en el Programa de Dirección General del IES. Es directora de Servicios Energéticos de Acciona y vicepresidenta de ANESE, en este caso, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos. Es también profesora de Economía y Organización Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Hablaremos de qué son los servicios energéticos y de cuál es el modelo de negocio de las empresas de servicios energéticos después, pero antes de nada también cuéntanos cuándo y por qué decidiste estudiar Ciencias Físicas y cuál ha sido tu trayectoria profesional en el campo de la eficiencia energética. Pues muchísimas gracias y, como han dicho mis predecesoras, encantada de estar con todos vosotros, agradecer a Emener que cuente con nuestra experiencia en esta mesa tan divertida y distinta por el público, sobre todo al que nos dirigimos, que no tenemos mucha ocasión, así que espero que os resulte interesante los que estáis al otro lado de la pantalla que nos vemos. En mi caso fue justo al contrario, yo nunca tuve ninguna tendencia por nada, quiero decir que yo estudiaba, era buena estudiante, se me daba bien y me encantaba sobre todo la historia, con lo cual mi trayectoria habitual habría sido pues estudiar historia. Pero bueno, yo soy abulense, me vine a estudiar COU a Madrid porque no sé por qué alguna razón, y lo siento Charo, a mí se me metió en la cabeza que yo tenía que estudiar en la Universidad Autónoma, no me digas por qué. Y entonces, sin saber muy bien qué iba a estudiar, cuando llega el momento de decidir, pues tenía una amiga íntima que lo sigue siendo y las dos dijimos, ¿qué estudiamos? Porque teníamos un excelente expediente académico, no es por presumir, pero bueno, ocurrió eso por casualidad, porque luego en la carrera ya sí que nos dieron ahí bien, pero estuvimos pensando y dijimos, bueno, algo tipo historia es un poquito para mí hobby, es mi hobby, me encanta la historia. Y dijimos, vamos a estudiar algo que sea hobby, pero que además sea un reto para nosotros. Y las dos, lo digo, a la limón, las dos decidimos estudiar Ciencias Físicas. ¿Por qué Ciencias Físicas y no una ingeniería? Pues no sabría decíroslo, pero la realidad es que las dos habíamos estado, yo he estudiado durante todo el bachiller y demás, y la ESO, ahora antes era EGB, ¿no? Pues se me daba muy bien las matemáticas y la física, pero se me daban bien también otras cosas. Y me gustaban los profesores, yo creo que los profesores hacen mucho, son fundamentales, y el que te lo expliquen bien hace que te interese, y ese horror que vemos, la física, qué espantoso, ¿no? Es dificilísimo. No, la física yo lo veía como la vida cotidiana, y entonces el saber cuando los niños empiezan a preguntar, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? Estudia física y vas a tener la respuesta a ese por qué. A muchas de las cosas cotidianas la respuesta es la física, también la química y otras ciencias, obviamente. Y yo creo que eso es lo que me empujó, que era un reto, que yo creo que mentalmente pues estaba preparada para asumir ese reto. Luego cuando llegué a la carrera la cosa era diferente, pero me entusiasmó y luego los profesores, como yo digo, animan. En esa época, pues aunque Charo me vaya llevando unos años antes en la facultad, deciros que años después, yo soy años después, pues decidí hacer al final una especialidad más cercana a la ingeniería. Estudié física aplicada. En ese caso, física aplicada, estudiabas precisamente energía, sobre todo nuclear y renovables. Eran las dos partes fundamentales de la especialidad. Y ahí os digo que éramos, si llegamos a 15 en la especialidad, ya éramos muchos. Y las dos únicas chicas que estábamos ahí éramos de nuevo mi amiga con la que empecé y yo, las dos únicas chicas en la especialidad. Y en el resto de especialidades, pues no muchas más. O sea, el 25% de ahora, en aquel momento yo creo que si llegábamos a un 10, ya estamos de enhorabuena. Entonces, el paso por la universidad fue muy divertido, la verdad es que son años estupendos. Y muchos niños, muchas niñas podrían hacer físicas si no le tuviésemos ese miedo que no sé por qué hay siempre encima de las clases de bachiller y de las clases de eso. Con lo cual yo animaría, porque hay muchas cabezas en este país, muchos niños
que realmente serían muy buenos físicos, muy buenos ingenieros, muy buenos matemáticos, muy buenos químicos. Todas estas carreras que ha nombrado Charo STEM, yo os animo a que realmente lo estudiéis. Y luego después, pues toda mi trayectoria ha sido en el mundo, en el sector energético, y deciros pues que en el tema concreto de eficiencia energética, trabajando en una de las utilities de referencia en España, pues en un momento dado me plantean crear un centro tecnológico de eficiencia energética cuando en este país solo hablábamos de renovables, y dije, bueno, un reto más. Y a partir de ahí pues empecé a trabajar profundamente en los temas de eficiencia energética hasta el día de hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Elena. Yo solo, antes de dar la palabra a Paco, me ha gustado especialmente tu intervención porque estoy segura de que entre los que nos están escuchando hay muchos de esos alumnos con ese buen expediente académico, pero que no saben qué elegir, que no, ahora mismo se encuentran con que tienen que elegir una modalidad de bachillerato u otra, después tendrán que elegir una carrera u otra, y yo creo que seguramente hay muchos que se van a sentir identificados con lo que tú has trasladado. Es decir, tengo un buen expediente académico, tengo muchas inquietudes porque soy un estudiante brillante y por lo tanto me gusta la historia, me gusta la economía, seguramente me gustan todas las asignaturas que elijo porque soy un estudiante brillante y con muchas inquietudes, ¿no? Entonces, yo querría poner en valor esta cuestión, ¿no? Porque realmente me ha parecido que puede ser muy útil para los que nos están escuchando, ¿no? Déjame, Paqui, que yo diga un poco, siguiendo lo que decía Elena. Estoy de acuerdo de que físicas, pero ahora mismo, como yo me relaciono bastante con gente joven, cuando yo a la gente joven ahora, niños, 9, 10 años, 11 años, le dicen sus padres, es física, me miran por una serie en televisión que la gente joven está viendo, el Big Bang Theory. Sí, sí. O sea, realmente los físicos hemos pasado de ser para clase a ser, no voy a decir los nombres de todos tenemos en mente, ¿no? Y yo siempre digo sí, pero ahí hace falta los físicos, el experimental sobre todo, que hablaba Elena. O sea, la parte experimental del físico, que sabemos de energía. En física hay la termodinámica, es movimiento térmico, o sea, realmente térmico, o sea, energía solar térmica y eficiencia energética y energía solar están muy unidas. Decía Elena, claro, es que yo soy mucho mayor que tú. Cuando yo empecé la carrera, la autónoma no existía todavía. O sea, que por eso el tema de la Universidad Autónoma, nada más. O sea, quería recordar a los que nos están escuchando que seguro que han visto, porque yo, la verdad, que no lo había visto. La primera vez que un amigo mío, su hija me dijo, ¿es que no has visto este? Yo le quedé una cara y ya lo vi y dije, no, es que esto es física teórica, porque lo físico hemos pasado a ver nada más teoría, el Big Bang Theory y la física de partículas elementales. No, hay más cosas. Vale, perdón. Exacto, y nos conocemos desde hace mucho tiempo y yo creo que ninguno de los cuatro sois tan excéntricos como Sheldon Cooper y sus colegas, ¿no? No lo sé, pero seguro que no sois tan excéntricos pero sí como han traído ellos. a la gente a la física, eso sí que hay que darle Sí, por parte eso. positiva. Negativas que nos ponen como muy mal a los físicos, pero digo yo muy mal. Muy bien, Bueno, pues presentamos a Paco Puente ahora, que también es ingeniero de minas también por esta universidad en la especialidad de energía y combustibles. Es doctor por la Universidad de Vigo y cuenta con un Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial. Es director general de SCAN, una consultora con una amplia experiencia en el campo de la eficiencia energética. Paco, muchas gracias también por acompañarnos en esta mesa. Al igual que María, eres antiguo alumno de esta escuela. Cuéntanos cómo recuerdas tu paso por estas aulas y cómo ha sido tu carrera profesional desde que conseguiste el título de ingeniero. Y quizás por ser el último que vas a intervenir en esta primera ronda, yo creo que a los alumnos que nos están escuchando les interesará saber si los profesionales especializados en energía, cuando tú obtuviste el título de ingeniero, teníais dificultades para encontrar ese primer empleo, si crees que las tienen ahora y de cara a futuro, teniendo en cuenta que oímos muchas veces decir, ¿no?, que muchas de las profesiones del futuro seguramente todavía ni se han inventado, ¿cómo ves tú el futuro de los universitarios STEM en un horizonte de, pues no sé, pongamos 5 o 10 años? ¿No?
Vale, pues bueno, son varias cuestiones. En primero, o sea, muchas gracias por esta excelente, digamos, estas excelentes jornadas. La verdad es que es emocionante volver a la escuela donde uno ha estudiado, no sé cuántos años, 20 años después o no sé cuántos años después ya. Yo tengo unos recuerdos de estudiar aquí en esta escuela excelentes, algunos se pueden contar, otros no, pero en general fue un paso por la escuela muy bueno. Yo creo que las universidades españolas tienen esa mezcla de, digamos, una parte educativa muy buena y luego una parte también que nos permite hacer otras acciones. Yo estaba en deportes, estuve hasta un año en la Tuna, recuerdo. O sea, hay muchas actividades que se pueden hacer. O sea, que no es solo estudiar, sino que hay una edad que es entre los 18 y 20, bueno, son 22, 24 años, que es una edad estupenda, que además con este tema de la pandemia, pues hay gente joven que no lo ha pasado tan bien, pero la universidad yo creo que tiene esa capacidad de permitirte tener una educación, yo diría, de las mejores del mundo, la Universidad de España, las universidades españolas en general, y permite hacer otra serie de actividades que, digamos, complementan muy bien tu formación personal. Porque eso es otro tema. Cuando habléis tanto habéis hablado de la gente que es, digamos, en buenas notas. Yo no era de los que tenía muy buenas notas. Las tenía, digamos, buenas para llegar a estudiar una ingeniería, pero sí que es verdad que a lo mejor era una persona, pues me gusta hacer muchas cosas, un poco como ha comentado María, gente que somos inquietos, curiosos, ¿no? Y luego también, pues, digamos, con capacidad para trabajar duro. Es decir, esa otra capacidad también es muy importante. Yo creo en las carreras de ciencias, digamos, el que sea flojo trabajando quizá no es su profesión. Aquí se trabaja en serio, también porque se aprende mucho. Es decir, yo he estudiado mucho antes de la carrera, durante la carrera, después de la carrera y ahora mismo. O sea, tienes que tener esa inquietud de que te guste aprender más, ser inquieto, van llegando cosas nuevas permanentemente. Bueno, estamos ahora ya hemos pasado de la eficiencia, las renovables, las comunidades energéticas, la smart grid, o sea, es pam, y vas avanzando hacia arriba y claro, tienes que aprender. O sea, nadie sabemos ahora mismo, todavía yo hoy estoy haciéndome el modelo de la comunidad energética porque todavía no tenemos claro lo que es. Quiero decir, oye, entonces, esa parte o te gusta mucho y vales para eso o mejor pues otro tipo de profesión que seguro que también se está muy bien, no pasa nada. Una cosa que sí que me voy un poco quizás hacia muy adelante o hacia la parte que estoy actualmente también es, digamos, cuando vas a otros países, nosotros al final pues viajamos mucho. Yo recuerdo hace unos años, pues iba a Alemania, iba a Holanda, iba a Finlandia y decía, estos deben ser unos cracks, ¿no? Porque todo el mundo Alemania y tal. No, luego te das cuenta que Alemania es un país lleno pues hay muchas granjas, mucha gente de campo, como aquí, hay otros que son ingenieros como nosotros, pero las capacidades que tienen no son ni mejores ni peores. Yo diría que incluso quizá en algunos ámbitos más limitados que nosotros. Es decir, la Universidad Española en general y las carreras de ciencias dan una formación. Yo también he impartido algunas clases tanto aquí como en la Rey Juan Carlos, que yo creo que somos muy buenos. Hay que decirlo así. La formación que tenemos en España es muy buena. Y luego esa educación en España, pues que nos permite relacionarnos con mucha gente, que tenemos esa capacidad de montar proyectos, de coordinarnos, de hablar con otras personas fácilmente, nos ayuda mucho en otros países. Eso es un valor que tenemos los españoles frente, por ejemplo, no sé, a los nórdicos o los centroeuropeos, que hay que utilizarlo. Hay que, digamos, aprovechar esa capacidad que tenemos, digamos, de relacionarnos más fácilmente que otras personas. Es así, ¿no? Bueno, en cuanto a las profesiones actuales, futuras y el tema del mercado laboral. Yo no sé cuál es el porcentaje de ingenieros en el rama energética en paro. Yo estoy buscando ahora mismo 2 y no los encuentro. Es decir, yo creo que ahora mismo no hay mucho paro o ninguno, por lo menos el que tenga esa situación, que me llame hoy. A mí también me pueden llamar. A Elena también y a María también. Es decir, en el ámbito energético y además la proyección que hay, y precisamente pues, con estos programas que lanza el Ministerio, que lanza IDAE, que se lanzan desde las universidades, pues yo creo que el paro en los próximos años va a ser, bueno, no me la voy a jugar por si alguno dentro de 5 años me ve, pero yo creo que va a ser 0. Es más, nos estamos ya mezclando la parte energética mucho, cuando hablo ya de smart no sé qué, pues ya no es solo el ingeniero parte, digamos, en la versión mía. Yo ya mi versión de ingeniero es ingeniero que tiene que saber de la parte energética, de la parte tecnológica, de la parte comunicaciones y de la parte negocio. O sea, es que ya al final te abres a un montón de disciplinas, por no decir de la parte comercial, en fin, pero bueno, por centrarse en la parte más técnica, tienes que tener una serie de capacidades que ya no te llaman para que diseñes una fotovoltaica. Tienes que diseñar el modelo de negocio de la comunidad energética con
la parte económica, la parte empresarial, la parte societaria, la parte etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas oportunidades muy buenas, además yo creo que son temas muy interesantes. Al final estamos trabajando en tecnología, pues un tema bueno, en temas, o sea, no estamos especulando. Los de ciencias no especulamos, somos tecnológicos, medio ambiente, comunidad energética, es tema social, tema... Es decir, son temas, a mí me apasionan, me gustan. Yo cuando voy a las reuniones lo hablo con el corazón, no son reuniones solo comerciales, son reuniones que al final, bueno, pues haces algo que yo por lo menos considero que está bien hecho, ¿no? Y, pues por ahí. Entonces, animar a todos los chicas y chicos, jóvenes, a buscar temas de energía. Es decir, está muy bien, tengo algún hijo, alguna hija de 22, de 18 y tal. Bueno, no solo mirar los TikToks y de los bailes y tal, sino, oye, ¿qué está pasando con esto? Yo qué sé, pues esto de las comunidades energéticas, esto, lo que les guste. Lo he dicho alguien antes, lo que les guste. Me gusta un poco esto, meteros a ver cosas porque hay muchísima información, cosa que nosotros en nuestra época joven no hemos tenido. No, prácticamente Internet era una cosa, vamos, marginal. Y bueno, pues mirar cosas. Muchas gracias, Paco. Yo creo que al final hemos tenido una visión casi 360 grados, ¿no? Habéis llegado a una formación, a una carrera STEM desde diferentes vías. Algunos más vocacionales, como María, o como Charo, y otros pues que quizás no lo tenían tan claro, eran buenos estudiantes y, por supuesto, en todos los casos, eso sí que tiene que quedar claro, con capacidad de trabajo, eso sí, en todos los casos. Bueno, vamos a hablar un poco más de eficiencia energética, más concretamente. Vamos a hablar después de esta primera ronda de intervenciones de los objetivos en materia de eficiencia energética para las próximas décadas. Esta mañana en la sesión inaugural se ha hablado de ese objetivo de descarbonización en 2050. Estamos hablando de que en 2050 se pretende que el 100% de la generación eléctrica sea renovable, es decir, que toda la electricidad sea verde en el año 2050. Eso supone que de aquí a 2030 hay que duplicar la capacidad de generación eléctrica renovable y volverla a duplicar de nuevo de 2030 a 2050. Eso significa que en aquellos sectores que consumen energía, por lo que se está apostando es por la electrificación, que en aquellos sectores que consumen combustibles fósiles, pensemos en el transporte, por ejemplo, que se consumen gasolinas y gasóleos, se está apostando por la electrificación, porque así somos capaces de sustituir esos combustibles fósiles por renovables, porque seremos capaces de que el transporte consuma electricidad 100% verde. Pero no siempre es fácil la electrificación. En el caso del transporte hay una mesa en este foro sobre movilidad eléctrica, sobre coche eléctrico, pero a veces la electrificación no es tan fácil cuando estamos hablando del transporte pesado de mercancías, por ejemplo. O puede no ser tan fácil en algunos sectores industriales o incluso en las viviendas. Pero, como decía en mi introducción inicial, antes de hablar de sustituir unos combustibles por otros, los combustibles fósiles por renovables, tenemos que hacer lo posible por reducir los consumos de energía, por mejorar la eficiencia energética. Se mencionaba también en la sesión inaugural esta mañana el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el instrumento en el que se han recogido estos objetivos de medio plazo, objetivos a 2030, y las políticas y medidas que se pretenden impulsar desde las administraciones públicas para conseguir esos objetivos. En materia de eficiencia energética, estamos hablando de conseguir una mejora de la eficiencia energética del 39,5%, que significa que pretendemos que en el año 2030 los consumos de energía primaria sean un 39,5% inferiores a los que habrían tenido lugar en ausencia de políticas y medidas. Porque ahora hablaremos de cómo se mide la eficiencia energética también, porque este es un tema muy interesante, porque cuando hablamos de porcentajes de ahorro siempre tenemos que tener claras las referencias. Tengo como objetivo ahorrar un 10, un 20%, pero ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a los consumos del año pasado? ¿Con respecto a 2020? ¿O con respecto a 2010? ¿O con respecto a esa situación hipotética que habría tenido lugar si yo ahora mismo no hago nada y sigo en un escenario que a veces se conoce como business as usual? Bueno, esto es importante que lo destaquemos
y hablaremos de ello, de cómo se miden los objetivos de eficiencia energética, cómo se miden los ahorros, pero sí que me gustaría deciros que del objetivo de ahorro global que se propone en ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el año 2030, buena parte del objetivo se pretende cubrir con mejoras de la eficiencia energética en el sector transporte. Cambio de modos de transporte, electrificación de los consumos de energía en el sector transporte, aproximadamente un 38% del total del objetivo se pretende conseguir en el sector transporte. Pero como hay una mesa que está específicamente dedicada a movilidad eléctrica, nosotros nos vamos a centrar en esta mesa de eficiencia energética en el sector de la edificación y en el sector industrial. Y vamos a empezar por el sector de la edificación. Este plan pretende intervenir sobre la envolvente térmica, esto es, fachadas, cerramientos y cubiertas, de 1.200.000 viviendas hasta 2030, para conseguir un objetivo de ahorro que supone del orden del 18% del total del objetivo de mejora de la eficiencia energética del plan. Por supuesto, este 1.200.000 viviendas es una cifra acumulada para todo el periodo. Se pretende empezar pues, con 30.000 viviendas año en 2021 y finalizar con del orden de 300.000 viviendas rehabilitadas en 2030. El plan pone el acento en la rehabilitación energética de edificios existentes, pero nos gustaría hablar aquí en esta mesa tanto de edificios existentes como de edificios nuevos. Y mi pregunta es para Charo. ¿Cómo puede mejorarse la eficiencia energética del parque edificatorio español si más de la mitad del parque es anterior a 1980 y, por tanto, anterior a la primera norma básica en materia de edificación que estableció requisitos mínimos sobre los cerramientos y los materiales empleados en los aislamientos de los edificios? Me gustaría que nos hablaras, Charo, de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia energética en los edificios existentes y también, especialmente pensando en los nuevos edificios, del concepto de edificio de consumo de energía casi nulo. Abro un paréntesis solamente para decir que vamos a tratar de hablar en esta mesa de muchos conceptos, de muchas ideas, que algunas de ellas dan para varias mesas encadenadas una tras otra. Pero vamos a poner de manifiesto, al menos, aunque no podamos profundizar en ellas, algunas cuestiones para que se vea, digamos, todo el abanico, todo el campo, digamos, donde se puede trabajar, ¿no? Todo lo que queda por hacer en estos próximos años. A ver, has tocado un tema importante que a mí siempre, como española, y allí en el año 1986 me tocó ir representando a España en la Unión Europea en un área de conocimiento que se llamaba Solar Energy in Building, o sea, energía solar en los edificios. Entonces, unido aquello a lo que ahora mismo hay un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. ¿Cómo se puede ahorrar? ¿Cómo se puede ser eficiente energéticamente? O sea, utilizar la energía que se necesita y no derrocharla, que ese es el verdadero problema en España, es utilizando la energía solar, teniendo en cuenta el clima. Que hay veces que en España se nos olvida, y yo, como era representante, me decían siempre los países europeos, como decía antes Paco, cuando tú vas a Europa y te encuentras con los alemanes, te encuentras con los ingleses y empiezan a contarte cosas y dices, Dios mío, la en España, ¿no? Y entonces empiezas a ver datos y los datos es que en Europa, en la Unión Europea, el 40% de la energía se consume en los edificios. Los datos en España, sabrá de Dios los datos de dónde proceden, porque como física experimental a mí me gusta tener datos, pero bueno, los datos en España, según el Ministerio, nos dice que no llegamos a un 30% del consumo de energía en edificios. Repito que no sé cómo se mide, pero esa es la realidad. Cuando yo iba a la Unión Europea, mis compañeros europeos, éramos 12 países, en aquel momento, en el año 86, la gente joven que nos está oyendo ni habrían nacido, entramos España, Portugal y Grecia, la Unión Europea, éramos los países los sureños, los mediterráneos. Claro, si en España, yo siempre digo, si hablas de Mediterráneo y dices que Asturias es país mediterráneo, te ponen un 0 en geografía. Pero para los países europeos, el Mediterráneo es trazar una línea recta por los Pirineos, todo lo que quede abajo. O sea, Portugal es país mediterráneo, España e Italia, sur de Francia y Grecia. Entonces, cuando yo decía, oye, en España decían que el 30% se consume en los edificios, en el resto de Europa el 40%, decían, claro, es debido al clima, tenéis mejor clima. Y yo creo que en la parte de los edificios, la parte del clima se ha olvidado siempre, siempre.
incluida la norma básica de edificación de condiciones térmicas de los edificios del año 79, que en mis años de la facultad, como profesora de la facultad y luego ya cuando fui al CIEMAT como responsable y representante española en este tema, Solar Engineering Building, en aquellos años, la norma básica del año 79, lo que se primaba era el aislamiento. Pero es que en física sabemos que hay otro concepto, que no es el aislamiento, es la acumulación de energía y el tema de el procurar que tus paredes de la fachada, en función del clima, en función de la orientación de tu edificio, puedes tener ahorros de energía. Ahorros de energía utilizando la energía solar que ha calentado el tema de los invernaderos. Por ejemplo, anécdota, la primera vez que a mí me contaban un sun space, un espacio solar, al final le cuento, dije, hombre, pues esto en España tenemos un montón de galerías acristaladas. Los miradores, cuando el mirador está bien diseñado. Y pongo el bien en énfasis. Hay mucha gente cuando me voy a hablar así, hago énfasis, me dicen, ¿está riendo la gente? No, estoy diciendo poner bien un mirador es poner un cristal y detrás una pared que acumula la energía y te la cede al edificio cuando ya no hay sol. Entonces el tema del clima es algo muy importante. La rehabilitación energética de los edificios, lo primero es saber qué orientación tiene mi edificio, cuál es su clima. Porque el sol en España, y esto ya siempre digo, voy a dar media nota de física, es que el sol en España en invierno está más bajo, en verano está más alto, esas cosas que los profesores de física muchas veces no explican y que la gente mayor tampoco lo hemos asimilado, y que si tú quieres utilizar el sol para que te caliente en invierno, ten en cuenta la orientación, pero no me cierres la ventana ni me pongas la persiana en la orientación sur cuando te puede entrar el sol. O sea, todas estas cosas, ahora pasado a la parte científica y técnica, y claro, cuando yo hablaba de esto en España, cuando venía a contar estas cosas en 86, 88, 90, me decían de todo, porque yo era física, no era ni arquitecta ni era ingeniera, era física. Y yo decía, aquello hombre, que yo sabemos algo de este tema. Entonces el tema es, oiga, pongamos las fachadas, renovemos las fachadas, en función de la orientación del edificio y del clima. En España no es lo mismo el clima de Andalucía que el clima de Asturias, pero en todos los sitios tenemos energía solar. Entonces, el programa de rehabilitación energética de los edificios es que hay muchos edificios que a mí hay palabras en castellano que me duelen mucho. Es que es dramático el tema de los edificios en España, sí, porque se han construido y lo malo es que se están rehabilitando mucho sin tener en cuenta que ahora mismo técnicamente, científicamente, los ingenieros informáticos y la parte de los físicos que hacen informática te pueden perfectamente decir, oiga, mi edificio está así, yo le puedo ir poniendo cosas antes de rehabilitar. O sea, rehabilitar, digo, hacerlo realidad. Y entonces saber. Y yo estoy de acuerdo con todo el programa que dicen que se pueden rehabilitar. Claro, no es lo mismo rehabilitar un edificio de los años 60 que un edificio de los años 80, pero es que ahora mismo en el 2020... 2022 se están haciendo edificios que tampoco tienen mucho en cuenta el clima y la orientación. Y luego el usuario que sepa usarlo. Es que luego te vienen unos datos, tú has dicho al momento el confort. Yo lo repito continuamente. En invierno, en un interior, tienen que tener de 20 a 22 grados y en verano de 24 a 26. ¿Qué está pasando? Que como el tema económico y de la electricidad, que tú has sacado el tema de electricidad, el tema se está derrochando energía en España que no tenemos. Hay un tema que la gente joven lo tienen como muy claro ahora mismo, y hablamos a gente joven, es los stand-by. En cualquier edificio tenemos, en cualquier casa tenemos el pilotito rojo del conector del móvil, del ordenador, del no sé qué. Según los datos que se tienen, en stand-by en España se tira, y digo tirar porque se derrocha energía eléctrica casi tanta como la que producen las pocas centrales nucleares que tenemos, que son pequeñas. O sea, estamos hablando de que hay eficiencia energética. Oiga, utilicemos la energía que se necesite, pero no la derrochemos. Y en stand-by ahora mismo es algo que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ese tema, cuando se habla, no se habla mucho a la gente joven, es decir, porque todo el mundo dice, vaya, pero si que eso es el chocolate del loro. Yo digo, medio en bromas, tenemos un loro obeso completo, porque estamos tirando energía. Por favor, estamos hablando de ahorro. Que estamos hablando de eficiencia energética, al final de cuentas es ahorrar. Tengamos en cuenta el clima y tengamos en cuenta el uso que hagamos de nuestros propios edificios. Y a la hora de rehabilitación, exigir que te rehabiliten bien energéticamente. Digan, oiga, si usted tiene este edificio
con unas características, una rehabilitación, le voy a mejorar energéticamente para que usted consuma menos. Cuando ahora te digan el resto de mis compañeros de mesa cómo miden, pues ya lo aclararemos. Pero la importancia, tú me preguntas, ¿rehabilitación? Sí. ¿Rehabilitación de la fachada? Sí, pero teniendo coherencia con dónde está el edificio y en qué orientación tiene. No es lo mismo construir en zona urbana que en zona rural, sí, pero en zona urbana también se puede tener y se debe tener para cumplir todos los parámetros que nos han dicho del Plan Nacional Integral de Energía y Clima, tenerlo en cuenta a la hora de la rehabilitación. Perfecto. Muchas gracias, Charo. Dejamos lo de los consumos de energía, los edificios de consumo de energía casi nulo para la siguiente ronda. Por cierto, que me lo has preguntado. En España se pueden conseguir edificios de energía cero. En el CIEMAT hemos medido edificios de energía cero. Cuando tú dices a alguien edificio de energía cero, dices lo que es energía que utiliza el sol, luego energía cero de combustibles fósiles. Muy bien. Perfecto. Pasamos ahora al sector industrial, después de este breve repaso del sector de la edificación. Y me gustaría preguntarle a Elena González, como directora de Servicios Energéticos de Acciona, una empresa que ofrece soluciones a las empresas para ahorrar energía, ¿cómo se consiguen esas mejoras de eficiencia energética en las industrias? Y si nos puedes dar ejemplos, ¿no?, de medidas que hayáis identificado en vuestros clientes industriales, ¿no?, para que seguramente pues, nuestros alumnos se puedan hacer una mejor idea de qué es lo que hacen las grandes empresas del sector industrial para ahorrar energía. Gracias, Paqui. Pues yo os voy a contar para que veáis cómo podemos trabajar y que os hagáis una idea en vuestra cabeza de si yo quiero estudiar y dedicarme a estos temas de energía, pues una empresa como la nuestra, ¿qué podríais hacer? Y que os pongáis en ese lugar y dentro de unos años podáis decidir estudiar ingeniería, estudiar física, química y demás y dedicaros a estos temas, porque esta pregunta que me hace Paqui pues va muy relacionada a que podáis ver que si vosotros tenéis esa inquietud de estudiar una carrera técnica, pero al mismo tiempo os apetece conocer pues, el mundo de la gestión de equipos, de empresas y además toda la parte económica, que ahora mismo pues, atrae a muchos de vosotros, os atraerá estudiar la famosa carrera de ADE, ¿no?, de Administración y Dirección de Empresas, es como la top casi de los que no sabemos qué hacer, pues acabamos allí muchas veces. Bueno, pues animaros, y os voy a poner un ejemplo en el sector industrial, para que os decidáis a estudiar estas carreras, porque acabamos siendo, pues a veces, como yo digo, lo mejor es buscar, y Francisco lo decía, ¿en qué acabamos? Pues acabamos trabajando y haciendo muchas cosas, como has apuntado, porque casi lo que más buscamos, y tú pedías 2, yo pido muchos más, acabamos buscando esos ingenieros economistas o físicos economistas, matemáticos economistas, que es una combinación espléndida y además si saben ser comerciales, gestionar equipos y demás, pues todo eso es lo que hacemos y siempre estar al día en los temas tecnológicos, con lo cual no vamos a olvidar esa parte científica técnica. Entonces, en una empresa como la nuestra, por referirme concreto al tema industria, nosotros trabajamos tanto en sector público como en privado y en el sector privado pues en varias áreas, terciario, sobre todo edificios pues como edificios como hoteles, como hospitales, etcétera, pero también en industrias. Y en industrias pues ¿qué hacemos nosotros? Y lo hacemos casi en cualquier sitio y todas las empresas de servicios energéticos, empresas de eficiencia energética, generalmente lo que hacemos es entrar en casa del cliente, entender, que eso es lo interesante que aportamos en ese conocimiento, entender cómo usan la energía. Y cuando hablamos energía, hablamos letras mayúsculas energía y como decía Charo, pues no es solamente electricidad, estamos hablando de cómo se usa la energía pues para tener electricidad, pero para tener también energía térmica, para tener vapor, para tener aire comprimido, o sea, muchas formas de utilización que las empresas necesitan para fabricar sus productos.
Entonces, lo que nosotros hacemos es, entramos allí, estudiamos cómo usan la energía y nosotros, que debemos ser conocedores de distintas tecnologías que usan esa energía, lo que hacemos es a las empresas proponerles el implantar o el cambiar, el usar estas nuevas tecnologías para que, como bien decías antes, usando la misma cantidad de energía puedan producir más y por lo tanto nuestras industrias sean más competitivas o sean capaces de producir pues más o menos lo mismo pero usando menos cantidad de energía. Algunos ejemplos. Pues nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en España tenemos muchas referencias en el sector de la automoción. Conoceréis todos pues, a las empresas que fabrican coches, pues como Opel, como Renault, PSA, etcétera, etcétera. Pues allí entramos en sus fábricas, en sus plantas y vemos pues desde cómo podemos mejorar la energía de todos los motores que os podéis imaginar en una factoría, en una planta, la cantidad de motores que tienen pues para hacer compresión, para hacer ventilación, para mover cadenas de montaje. Esos miles de motores usan mucha energía y muchas veces pues no están funcionando en su momento óptimo. Nosotros pues instalamos tecnologías, digitalizamos todas esas instalaciones que, como bien decías, pues mezclamos ya muchas competencias dentro del equipo para poder esas tecnologías que hemos implantado y que hemos prometido que les van a ahorrar energía, pues cómo podemos seguirlo para demostrar que efectivamente lo hemos ahorrado. Y hablamos de motores, pero también hablamos de cómo mejorar el uso térmico, pues vemos focos donde se genera calor y ahora mismo en muchas industrias, pues ese calor se estaba tirando a la atmósfera. Lo que nosotros hacemos es ver esos sitios donde se está generando ese calor, ver cómo podemos reconducirlo y utilizarlo pues, para unos procesos pues, de secado o de precalentamiento que pueden tener, pues imaginaros unos coches en temas de pintura y demás, pues que puedan necesitar esa energía. Otros temas, pues simplemente lo más sencillo que conoceréis todos, la iluminación. Pues ahora mismo hay tecnologías de iluminación que nos permiten, pues cambiando, estudiando la iluminación industrial que hay en cada una de las zonas de la planta, pues buscamos qué es lo que mejor se adapta, cambiamos esa iluminación y ahorramos. Y luego también incluimos otra parte y es dentro de las instalaciones de la planta vemos pues esos tejados que tienen, esos espacios que tienen al sol, y vemos como parte de la energía que ellos están tomando de la red eléctrica o del conducto de gas, pues decimos, bueno, aprovechando vuestros tejados, vuestras instalaciones, vamos a instalar sobre todo energía fotovoltaica en la mayoría de las veces para generar electricidad, pero si es posible también instalar energía solar térmica porque se necesite pues, agua caliente para calentamiento, etcétera, pues también usamos. En definitiva, entramos en una industria y os estoy poniendo, imaginaros una planta de producción de coches donde vemos cómo usan la electricidad, cómo usan distintos tipos de energía, instalamos medidas que les pueden ahorrar energía, como sea iluminación, recuperación de calor, motores, metiendo lo que llamamos, por ejemplo, pues variadores de velocidad, etcétera. O sea, tenemos todo un portfolio de medidas. Lo que tenemos que ser es un equipo que sea capaz de analizar, contar y calcular que con esas tecnologías vamos a ahorrar, van a usar menos energía de la que usan. Y luego, la parte interesante, y ese es el modelo que utilizamos, lo que hacemos es ofrecerle a esa empresa que vamos a hacer nosotros la inversión en esas medidas y les vamos a garantizar pues, que se cumplen esos ahorros. Para eso, pues además de esas tecnologías de eficiencia energética directamente que utilizamos dinero para invertir en esas tecnologías, por lo tanto, en el equipo pues tenemos que saber también la parte económica y por eso os decía que si os atrae la parte económica, pues también estamos en ello. Y luego metemos toda la parte de sensores para ir controlando, incluso poder teleoperar esas medidas. Entonces, toda la parte de informática, por aquellos que os atraiga todo el mundo del software y demás, pues también lo integramos en el equipo. Al final,
estudiar una carrera de este tipo te abre tanto la mente que eres capaz, como decía Francisco, de ir evolucionando y mejorando cada vez esa propuesta para que al final nuestras industrias pues, se beneficien de todas estas tecnologías, que ellos no tienen esos equipos especializados, nosotros somos los especialistas. No sé si he contestado. Sí, perfectamente. En ese mismo sentido, querría preguntarle a María, quizás con el foco puesto en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Elena hablaba sobre todo del sector de la automoción, estamos hablando de grandes plantas industriales, pero al final buena parte del tejido empresarial español, bueno, pues la práctica totalidad de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas, aunque después en términos de empleo o de valor añadido el porcentaje sea menor, entre el 60 y 70%, pero estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. ¿Saben las pymes qué es lo que tienen que hacer para ahorrar energía? ¿Saben cómo invertir en eficiencia energética? ¿Qué debe hacer una pyme, una pequeña y mediana empresa, antes de adoptar una medida de eficiencia energética? Bueno, dentro de las pymes yo diferenciaría también las que son más tirando a pequeñas que las que ya tienen 250 empleados, porque sí que hay un margen muy importante. Pero a ver, en España es obligatorio hacer auditorías energéticas y por lo tanto que venga un experto a tu instalación a ver qué es lo que tienes y recomendarte mejoras a partir de 250 empleados. Para las que son más pequeñas esto no existe. ¿Qué es lo que nos pasa a la mayoría de las pymes? Que no tienes ni tiempo, ni personal especializado, ni dedicado a todas las 1000 cosas que deberías hacer y mejorar. Y al final, como decía Paco, es algo que el CEO se lo come todo, el director general, y hoy aprendemos ayudas financieras y hoy aprendemos la deducción de IRPF o la nueva reforma laboral y todo lo estudiamos constantemente porque tenemos que hacer todo, es lo que nos toca. Entonces, a la mayoría de las pymes les pasa esto. Entonces, aunque sea una industria, cuando ves que sí, que tengo un horno cerámico con un consumo salvaje, digo, bueno, pues viene el que viene a mantenerte el horno o el comercial que viene a venderte un horno nuevo y según te lo cuenta dice, me convence. Y al final, cuando quieren mejorar la eficiencia energética, se dejan llevar por ese comercial, por ese mantenedor o, como nos pasa en casa, que cuando la caldera se te rompe el calentador, pues le llamas al fontanero y el fontanero te dice, pon esta caldera que está muy bien y te está poniendo una muy antigua que tiene en el almacén y que le tiene que dar salida porque si no se la come con patatas. Esto es una realidad. Entonces, las pymes saben que tienen que ahorrar, o sabemos, yo me incluyo, porque muchas veces sabemos que tenemos que hacer, tenemos que mejorar y ahorrar, pero muchas veces no tienes a ese experto que te ayuda de forma aséptica, o sea, que nosotros cuando hacemos estos estudios, claro, nosotros no instalamos, no hacemos ingeniería, no hacemos arquitectura, y digo nosotros que estoy segura que a Paco le pasa lo mismo que a ellos, somos empresas muy semejantes, solo damos recomendaciones de mejora. Luego vendrá otro a instalar. Entonces yo siempre me voy a poner en la piel del cliente, yo siempre voy a buscar la mejor solución que yo conozco y de alternativas que hay en el mercado para el cliente. No me llevo ninguna comisión entre medias, no me llevo ningún beneficio porque ponga una aerotermia o una caldera. Nuestra recomendación siempre va a ser lo mejor para ellos. Entonces, sí que, creo que es difícil para una pyme ser capaz de implementar la mejor tecnología disponible que sea efectivamente la más ad hoc a sus necesidades. Y no sabría cómo resolverlo. O sea, yo creo que a lo mejor, o bien encargando una auditoría energética, pero eso es difícil a veces, no sabes cómo hacerlo o cómo no, o si tienes capacidad de contratación o no, pero a lo mejor sí, estudios más específicos. Sé que tengo mal el horno, sé que tengo mal la caldera, sé que tengo que mejorar esta tecnología y a lo mejor sí que es conveniente invertir un poquito en que venga alguien a hacerte un análisis específico de esto. Y para poner un ejemplo, lo habéis comentado antes, empezamos por ejemplo el aire comprimido. El aire comprimido tiene muchísimo consumo en la industria. ¿Y qué es mejor? ¿Tener un compresor propio o comprar el aire comprimido? ¿Tener el compresor con la máxima presión que necesito al final de la cadena o poner pequeños compresores a medida que sean las necesidades porque la caída de presión a lo largo del recorrido es distinta? ¿Qué es mejor? ¿El mantenimiento que necesito para uno o para otro? ¿La orientación del equipo? ¿Lo pongo en este hueco que es el que tengo o resulta que es que la toma de aire, si es frío, mejora el rendimiento considerablemente en la maquinaria? ¿Qué es mejor? Si tengo que tener una presión aquí de 3, aquí de 5 y aquí de 10,
hago la compresión general a 10 y distribuyo y tengo luego pérdidas. Estoy analizando. Esto, una gran empresa tendrá un responsable que podrá ponerse a estudiar todo esto cada vez que tenga ese problema, o no siempre. Pero desde luego una pyme, no. Y viene el fabricante de turno y dice: lo que tú me digas, voy a misa contigo. O sea, y entonces sí considero que a lo mejor sí puede contratar ese estudio específico de esa tecnología, que a lo mejor no es tanto como un estudio de una auditoría energética y que le puede ayudar. Pero yo creo que realmente hoy en día no lo hacen. Perfecto, pero yo creo que estamos viendo que efectivamente hay mucho campo de trabajo en esto que llamamos eficiencia energética. Paco, no sé si, aunque hemos hablado, el resto de los intervinientes han hablado de diferentes tipos de medidas, estamos hablando de que normalmente hay que invertir para sustituir unos equipos por otros, pero seguramente, y alguna medida sencilla, ya la apuntaba también antes Charo cuando hablaba del stand-by, seguramente cuando hacéis auditorías energéticas en las empresas sí que identificáis medidas que seguramente no requieren grandes inversiones, pero que sí que reportan ahorros significativos, ¿no? ¿Es así? Sí, la verdad es que sí. Yo me solidarizo con María lo que ha dicho totalmente, ¿eh? Sobre las pymes, y total, o sea, es la experiencia que tenemos total. Es muy complicado, efectivamente, ir a un sitio donde tienen sistemas a veces muy complejos, igual que las grandes empresas, pero las capacidades son las que son y el coste es el que es, y hacer un estudio de auditoría al final tiene lo que tiene. Y meterle una auditoría energética estándar a una pyme, pues no tiene ni personal para atenderte, ni tiene la información, ni muchas veces es. Entonces, sí que hace falta un esfuerzo en ese sentido. Yo me apunto a lo que ha dicho María totalmente. En el tema de medidas, digamos, inmediatas y de bajo coste, ojo, de eficiencia energética, no de ahorro, o sea, no de ahorro económico, que ya hablamos de facturas, en fin, de suministros diferentes, que también se puede hablar de esos temas. Por ejemplo, hacer PPAs con renovables y cosas de ese tipo, muy interesantes, o sea, comprar renovable directamente a algún suministrador. Pero en eficiencia energética, yo creo que una de las medidas, lo primero de todo, y se ha comentado, es saber lo que uno consume y dónde lo consume. O sea, yo creo que la primera cosa que tenemos que intentar hacer es decir, tengo mi factura energética, vale, esa factura, ¿cómo la reparto? Y si es posible, por lo menos, hacer un primer análisis para poder luego tomar unas medidas de bajo coste de en qué sistemas o en qué sitios la consumo, hablando tanto de empresas como de familias igual, ¿eh? ¿Dónde lo consumo? Y también en ese mismo pequeño primer análisis, ¿cuándo lo consumo? O sea, a lo largo del año, en qué horas o en qué momentos la consumo, ¿no? Eso es para mí un paso importante para luego poder tomar la decisión de medidas de bajo coste o sin coste. Yo me acuerdo hace mucho un eslogan que había, y yo creo que era un proyecto que hicimos en América Latina, que decía: luz que apagas, luz que no pagas. Pues ese es el primero. O sea, máquina que apagas, máquina que no pagas, caldera que enciendes a la hora que corresponde, caldera que estás pagando, lo que consumes, y así. Y nos ha pasado, por poner un ejemplo, pues una fábrica pequeñita aquí en Tres Cantos, aquí en Madrid, pues que tenía su caldera de vapor, que hemos comentado también, y bueno, pues la caldera arrancaba a las 6:30 de la mañana y apagaba pues un poquito después de las 12 de la noche. Y bueno, por la primera pregunta fue: bueno, ¿vosotros cuándo estáis procesando aquí pues lo que procesaban? Que en este caso eran jamones cocidos. Pues funcionamos más o menos a turno y medio, de 8 y a las 10 estamos cerrando y tal. ¿Y por qué arrancáis a las 6:30? Porque siempre es hecho así. Pues nada, empezamos a arrancar la caldera una hora después, porque además era vapor de consumo directo. Para cocer un jamón no se recupera ese vapor, se contamina y se tiene que echar, con lo cual es consumo directo, con lo cual no hace falta tener precalentado nada. Produces vapor, lo consumes y se va. Pues arrancar una hora antes no tiene ningún sentido. Y por la tarde exactamente lo mismo. Cuando ya se iba el responsable de la fábrica, porque es una fábrica pequeñita, pues ya apagaba los equipos. Pues esa es la primera medida, o sea, apagar, o sea, usar cuando hace falta usarlo. Esa sería una medida, digamos, de bajo coste. Otro tema bastante sencillo y que nos ha pasado, por ejemplo, en un municipio era que tenían, es parecido, pero bueno, en este caso es más automático, y es en los equipos de clima, pues tenían puesto su programación del aire acondicionado, de la climatización, pues estándar. Pues arrancamos a las 7 de la mañana, luego hacemos una bajada de temperatura en verano bastante grande para que el edificio coja su temperatura, etcétera, etcétera, todo muy bien. Metimos un equipo, un analizador de redes para ver cuánto estaban consumiendo, y nos dimos cuenta de que consumían igual el lunes que el domingo. Y dijimos: ¿el domingo cuánta gente trabaja aquí? Nadie. ¿Y por qué tenéis puesto esto así? Pues porque se pone igual para todos los días.
¿Y sabéis utilizar el programador del equipo de las máquinas, digamos, de clima? Bueno, sí, aquí está. Digo, pues mira, la hora y la temperatura. Mira, pues el domingo 0,00000. Pues con esa medida creo que se ahorró, no sé si recuerda más o menos, un 30% dándole a unos botoncitos durante media hora. Así, y pues y no voy a decir el nombre del ayuntamiento, es un ayuntamiento de cientos de miles de personas, hay que dejarlo ahí. O sea, no es un ayuntamiento pequeñito de un pueblo que a lo mejor no tienen ni tiempo, ¿no?, para estar mirando eso, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues un ayuntamiento grande. Entonces, esas medidas, digamos, son para mí las más obvias, pero claro, para eso tuvimos que poner el equipo de medir, por ejemplo, en este caso, el analizador de redes. O sea, sí que es verdad que es necesario también un poco conocer el consumo energético. Y por rematar, que vamos un poco mal de tiempo, creo, en las familias, desde hace ya unos años, tenemos todos puestos un contador en casa, que es el contador electrónico. Ya no es el contador de la ruedecita, sino que es un cacharrito que nos está midiendo hora a hora por lo que estamos consumiendo. Bueno, pues legalmente todas las compañías eléctricas tienen la obligación de darnos esa información a los consumidores. Yo, por ejemplo, estoy en zona de distribución de Iberdrola. Por poner un ejemplo, puede ser Endesa, puede ser EDP, pero cualquiera. Bueno, pues yo me meto en Iberdrola Distribución, en este caso es Iberdrola Distribución, aunque también la comercializadora lo tiene, pero yo estoy en distribución, me meto mi CUPS y accedo al consumo horario de mi vivienda, por ejemplo. Entonces, cualquier familia, cualquier persona con ciertos datos simplemente de su factura se puede meter en las webs de las empresas eléctricas, de la que corresponda, de su pueblo, de su ciudad, más grande, más pequeña, y salvo casos que yo no conozca, puede saber exactamente cada hora cuánto consume en su vivienda, en principio casi desde que le pusieron el contador. Es decir, puede incluso mirar hasta el año pasado y comparar y ver lo que, incluso por ejemplo en este caso concreto que yo conozco, porque es mi experiencia personal, pues sabes tu pico de potencia consumida, te compara con los vecinos, te hace una tarta diciendo si consumes más o menos. O sea, bueno, que es un buen punto de partida para las familias, digamos, y un poco más a nivel doméstico, de cómo empezar un poco a decir, oye, ojo, que mira, pues esto que estamos viendo ahora de la tarifa, que a unas horas es más cara, bueno, aquí estamos consumiendo mucho, así podemos mover eso un poquito hacia la noche o hacia el fin de semana, que oye, nos vamos a ahorrar un dinerillo. Entonces, puede ser un buen comienzo por ahí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Paco. Pues yo creo que hemos hablado, o habéis hablado sobre todo de cómo las empresas pueden ofrecer soluciones de ahorro, cómo esas auditorías energéticas nos pueden apuntar algunas soluciones, pero me gustaría, lo apuntaba al principio, que hablarais de cómo medís esos ahorros. María, ¿cómo se le puede a una pyme o a una gran empresa, también lo apuntaba Elena antes, cómo podemos garantizarle que efectivamente está ahorrando ese porcentaje que resultaba de nuestros estudios si adopta una determinada medida o no? Me pongo en la piel de un industrial al que le dicen si cambia esta caldera o si cambia este horno, va a ahorrar un 10, 20%, el porcentaje que sea. Pero al año siguiente, pues en lugar de tener un volumen de pedidos determinado, pues duplica el número de pedidos, duplica su producción, lógicamente consumirá más. ¿Cómo sabe si esa medida que ha adoptado y que le habíais recomendado ha generado los ahorros esperados o no? Muchas gracias. Pues hay un protocolo, se llama Protocolo Internacional de Medida y Verificación, que ayuda a definir qué tengo que medir y cómo voy a cuantificar ese ahorro. Y hay 4 alternativas. Pero también hay una norma, una ISO, ¿no?, que nos ayuda también a establecer cómo lo vamos a hacer y a partir de ahí ir contabilizando ese ahorro, que es la ISO 50001 y está basada, la ISO 50000 es como la de calidad 9000, la de medio ambiente la 14000, bueno, pues la 50000 es de energía. Y también hay una específica que es la 50015 que ayuda también a calcular lo que llamamos la línea base. ¿Y eso qué es? Cuando un país se compara con otro país para ver si está consumiendo más energía o está reduciendo, utiliza un parámetro que se llama intensidad energética. La intensidad energética es el consumo por unidad producida o por Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque si de repente tenemos una pandemia mundial y se para la producción, pues no podemos comparar el consumo, o una empresa cierra un mes porque hay una pandemia mundial que esperemos que no se repita. Pues de repente dice, ¡guau! ¿Cuánto he ahorrado este año? Y dice, no has ahorrado, es que has cerrado la empresa. No lo puedes comparar. Entonces, claro, se tiene que basar
yo soy auditor experto de ENAC, ayudo a ENAC a verificar que las entidades de certificación hagan bien su trabajo, las entidades de certificación de personas o de sistemas de gestión. Entonces, claro, cuando ellos verifican y dicen que una línea base, una referencia de ahorro de una empresa es solamente ver el consumo, yo lo pensaba muchas veces y digo, ¿y qué habrán hecho con la pandemia mundial? Todos han ahorrado un montón y cuando hayan vuelto a funcionar, ¿qué referencia tienen? Esto no vale. Entonces hay que buscar qué ratio. Pues, por ejemplo, en un país, Producto Interior Bruto. En una industria, en una fábrica, o en una empresa de servicios, venga, vale, puedes decir a lo mejor por la facturación que tengas. Pero realmente, si tú vas a cambiar un motor, como comentaba Elena antes, uno de los múltiples motores que vayan a cambiar específicos, que justo van en una línea de producción, pues a lo mejor es algo tan pequeño que a la hora de cuantificar ese ahorro se te queda diluido en el consumo global de la industria. Entonces, puedes hacerlo por esa línea. ¿Qué es lo que necesitas? Ver qué consumo tiene, analizador de redes, y algo que te permita contabilizar el producto final, unidades producidas o ocupación si estamos hablando de un hotel, o por ejemplo, si entramos en una tienda, dices, bueno, como el mayor consumo puede ser la climatización, pues tengo que valorar, a lo mejor, venga, pues el aislamiento, la climatización, el consumo, y después te das cuenta que a lo mejor es el número de personas que entran y salen, porque es el número de aperturas y cierre de la puerta principal, y eso es lo que hace que se escape el aire. Entonces, hay un procedimiento que lo que haces es que evalúas todos los consumos y, según las condiciones, marcas varias variables. Y haces un análisis de cuál es la sensibilidad que tiene ese consumo respecto a cómo se comportan esas variables a lo largo del tiempo. Y entonces te metes en un estudio que es más científico, muy bonito y muy divertido, porque tienes que encontrar de todas esas variables cuál es la que tiene mayor incidencia sobre el consumo final. Y una vez que has hecho esa evaluación, hay veces que tienes que meter no solo una, sino dos variables o incluso más para poder reflejar el consumo y entender qué es lo que hace que este cliente consuma más o menos. Cuando ya lo has entendido y has definido su perfil de consumo, entonces efectivamente puedes adivinar el consumo a futuro. Porque siempre hay un departamento financiero que son más sabios que nadie y que saben decir, que a mí me alucina, me encantaría saber hacer eso, la previsión de facturación para los años venideros. Y entonces, pues los ingenieros que tenemos menos imaginación, pues utilizamos esos datos de facturación que ellos saben evaluar y dices, pues me sirve de referencia para pensar cuál tiene que ser mi consumo a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí puedes ver si va ahorrando respecto a lo previsto o si no estamos ahorrando y estamos consumiendo además. Esto nos ayuda a ver si efectivamente esa medida es válida o no y nos está produciendo esos ahorros. Perfecto, gracias María. Yo creo que estos protocolos, ¿no? Esta forma de medir y verificar los ahorros está en la base de las empresas de servicios energéticos. No sé, Elena, si quieres contarnos muy brevemente qué es una empresa de servicios energéticos, una S o una ESCO, si utilizamos el acrónimo en inglés, y qué es un contrato muy brevemente y de forma muy sencilla, qué es un contrato EPC. Pues muy brevemente os lo vamos a contar. Una empresa de servicios energéticos que trabaja con estos contratos EPC, en inglés Energy Performance Contract, o contratos de garantía de ahorro, pues su nombre lo dice todo. Lo que hacemos cuando trabajamos con esta modalidad de negocio, esta modalidad de contrato, es aquello que hemos prometido, hemos dicho, bueno, vamos a ir a esta empresa, entramos en tu empresa, vemos todas estas medidas que podemos hacer para ahorrar energía. El dueño de la empresa o el equipo de la empresa nos dice, estupendo, qué bien, que vamos a ahorrar energía. ¿Cuánto me cuesta esto? Que es la siguiente pregunta. Es como si entrásemos en vuestra casa, imaginaos que estáis ahora todos en vuestra casa o en vuestra escuela, llegamos una empresa como nosotros y decimos, pues en vuestra escuela es vuestra casa, vamos a cambiaros la caldera, vamos a cambiaros las luces, vamos a cambiaros la fachada y demás, y os aseguramos que si os gastáis este dinero vais a ahorrar un 30%. Y entonces vosotros decís, bueno, pues no sé si creérmelo del todo. Entonces, ¿qué hacemos las empresas de servicios energéticos cuando ponemos encima de la mesa este contrato de garantía de ahorros? Pues lo que hacemos es deciros, y esto es lo que hace una ESCO o una S, pues además de instalaros todas estas medidas, imaginaos en vuestra casa, pues os cambiamos las luces, la calefacción, etcétera, etcétera,
pues esto va a costar tanto, lo vamos a poner nosotros el dinero, la empresa que os ha recomendado esas medidas paga por esas medidas, vosotros lo que vais pagando, el dueño de esa instalación va pagando una cuota todos los meses o todos los años y la empresa lo que hace es que garantiza que se va a cumplir ese ahorro hasta que, si hemos invertido, poneros 1 millón de euros, pues decimos que vamos ahorrando poco a poco una cantidad durante, ponte 5 años, pues garantizamos que en esos 5 años hemos repagado esa inversión que hemos hecho. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos quedamos ahí operando pues, esas instalaciones, garantizando que esos ahorros se cumplen. Por lo tanto, das tranquilidad a la persona que dices, bueno, pues no solamente estos señores me dicen que esto es lo mejor, sino que además es que si no ahorran, tienen una penalización. Yo no voy a pagar por algo que no se cumple. Dicho de otra forma, imaginaos que vosotros, que seguramente todos pues, trabajáis cuando veis la televisión, pues poneros que decidís contratar, pues no sabéis si Netflix, Amazon Prime o vete tú a saber qué. Imaginaos, y tenéis que pagar por ello. Bueno, imaginaos que alguien os dijese, yo te garantizo que si optas por la empresa que sea, por Netflix, yo te voy a dar unas películas que te garantizo que te van a gustar. Y si no te gustan, yo pago por ello, te devuelvo el dinero. Bueno, es un ejemplo como de andar por casa para que veáis lo que hacemos nosotros. Ponemos esa tecnología porque hemos hecho todos estos estudios de los que hemos estado hablando, ponemos encima de la mesa en estos contratos esta línea base que María ha explicado para que veáis cómo vamos a calcular esos ahorros, pagamos por esas tecnologías que os vamos a instalar y además garantizamos que esos ahorros se van a producir porque si no, no nos pagáis. Así de fácil, entre comillas. Luego la letra pequeña de los contratos hay que verla, pero para que entendáis lo que hacemos es eso, ponemos los recursos técnicos, los recursos económicos y toda la operación de esas tecnologías para garantizar, damos una garantía de que esos ahorros se cumplen y si no, no cobramos. Así en términos prácticos para que lo entendamos. Perfecto, muchas gracias, Elena, de verdad, muy, muy ilustrativo. Yo creo que, Paco, no sé si puedes hacer o describir también de forma resumida todo el ecosistema de empresas que trabajan en el campo de la eficiencia energética. Es decir, para que de alguna manera también quienes nos oyen vean todas las posibilidades de empleo y desarrollo profesional que hay en el campo de la eficiencia energética, porque no todas las empresas son empresas de servicios energéticos, lógicamente, porque no todas pueden asumir esa inversión en las empresas clientes, ¿no? Seguramente hay muchas empresas que se dedican a la eficiencia energética, que os dedicáis a la eficiencia energética y que trabajáis en diferentes áreas, ¿no? Voy a intentar ser muy breve, a ver, porque claro, empresas hay muchísimas, ¿no?, que se dedican a la eficiencia energética, que además se mezcla con muchas otras cosas, con lo cual, pues, digamos, en el ámbito de energía, equipos de energía y eficiencia, se mueven muchísimas empresas. Yo he hecho una pequeña lista y a ver si más o menos puedo explicarlo bien. Yo diría que hay unas que somos, o son empresas, en este caso, que se dedican específicamente a dar un servicio, digamos, de estudio, que serían pues, más tipo empresas de auditorías energéticas o de certificados, que sería un tipo de empresa, digamos, donde hacemos un poco la parte, digamos, de estudio inicial, por decirlo fácilmente. Es un estudio que tiene todavía un pequeño rango de error, empresas de asesoramiento, de consultoría, digamos, de este tipo de empresas, ¿no? Y hay empresas pequeñas y hay empresas enormes. Es decir, hay empresas como Scan y hay empresas como Deloitte. Es decir, no estamos hablando de solamente un sector muy pequeño. Digo Deloitte, como digo KPMG, Price y otra que se me olvida ahora mismo, las 4 grandes. O sea, hay mucha gente, yo diría cientos de miles de personas que están en ese ámbito. Otras son empresas ya de ingeniería. Y para mí ya de ingeniería se refiere más a lo que es el cálculo, digamos, al diseño y el cálculo. Y se les contrata principalmente cuando ya se ha definido el proyecto, pues principalmente pues para que diseñen todos los sistemas que van a digamos, a formar parte de eso, incluso un primer apunte de la parte económica de cuánto va a costar esa instalación ya con más detalle. Luego hay unas empresas que están un poco, digamos, ahí en un lateral,
en este sistema, que serían las empresas que proporcionan o proveen los equipamientos o sistemas energéticos. No es que estén en lateral porque sean menos importantes, sino que, bueno, que no es tan horizontal, sino que hay personas y empresas que, bueno, yo por ponerle un nombre serían los comerciales, los que venden equipos, pero quizá un poquito más parecido a lo que somos nosotros serían los prescriptores. Esas personas son, por ejemplo, yo quiero comprar pues, una caldera estupenda para una fábrica y sé más o menos lo que necesito, la ingeniería. Pero ese prescriptor, que suele ser pues, de un fabricante, lo que hace es me dice, oye, pues para ese, como tengo 27 modelos y de 14 combustibles y tal, yo creo que las que te convienen son estas dos. Y te ayuda a hacer el estudio pues, para ver cómo encaja en ese proyecto de ingeniería, por decirlo así. Y también es muy interesante. Hay, por ejemplo, hablando de calderas, pues hay empresas archiconocidas, pues Bosch, yo sé, o sea, empresas grandes, ¿no? No estamos hablando, y más pequeñas también, hay fabricantes nacionales de calderas de vapor. O sea, hay muchos puestos de trabajo ahí también. Luego ya hablaríamos de las empresas, digamos, que se dediquen ya a hacer proyectos llave en mano. Entonces, todavía no estamos en las empresas de servicios energéticos, pero estas empresas, sin hacer la inversión, lo que hace es que cogen el proyecto desde el principio. Yo quiero montar aquí una instalación solar fotovoltaica. Bueno, hace la consultoría, la ingeniería, el estudio en detalle y te la instalan y te la dejan funcionando. Hasta ahí. Pero tú pagas la instalación y tú te la quedas y, en principio, tú la operas y la mantienes. Las empresas son empresas de llave en mano que también son muy interesantes un poco por esa variedad, digamos, de perfil que necesitan y de incluso cada persona ahí, pues, si te metes desde el principio hasta el final, haces de todo. Vendes la instalación, la diseñas, luego te subes a montarla y ayudar cómo se monta y al final la entregas, la operas y ves que funciona aquello al final. Bueno, pues es como la parte muy completa. Y quizá la empresa para mí más completa, pues un poco lo que hacen en Acciona, lo que hacen todo. Desde empezar un proyecto por la parte cero hasta dejarlo funcionando e incluso hacer la inversión, incluso lo que ha dicho, que a mí me parece una cosa que es bastante alucinante, aunque lo ha explicado de forma muy fácil, ¿no? Que es que asumo los riesgos. Es decir, tú, aunque no te creas que esto funciona, aunque no... O sea, a pesar de yo te lo explico todo, ¿no te lo crees? Bueno, pues yo hago la inversión, asumo el riesgo y te cobro algo que es menos que lo que tú estabas pagando. Es decir, te lo doy hecho y tú ahorras además. Eso sí, hay unos ciertos compromisos, lógicamente, para que ese proyecto funcione unos años, para que, lógicamente, si yo te pongo una instalación, no te la puedo quitar mañana, pero digamos que quitando ese riesgo, que quizás es un riesgo pequeño comparado con el que asume la empresa de servicios energéticos, en este caso, pues bueno, haces un poco todo, ¿no? Y asumes un poco el todo, ¿no? Y ya está. Y quizás estas empresas pues cumplen un poco para todos los perfiles que hemos comentado, un poco de todo. Perfecto, pues yo creo que hay un amplio abanico de posibilidades de desarrollo profesional, desde luego en el sector privado, pero seguramente, Charo, también en el sector público, ¿no? ¿Cuáles son las principales líneas de investigación en eficiencia energética? Bueno, en el sector público, aunque también en el privado, cuando hablamos de líneas de investigación, ¿no? Además, si nos centramos en los avances tecnológicos en la edificación, seguramente van a cambiar la forma en la que vivimos en las ciudades, ¿no? A ver, el tema es que es curioso, claro, el CIEMAT es un centro de investigación público, pero realmente todos los proyectos que hemos llevado y seguimos llevando son con empresas. Entonces, hemos cambiado, tú lo decías y creo que Francisco al principio lo ha comentado. O sea, hemos pasado de hablar de edificios de nueva construcción, fueron las primeras normas que en España salieron, a rehabilitación de edificios. Ahora mismo ya se está hablando mucho, hace unos años que empezó el tema de Smart Cities, o sea, ciudades inteligentes, que luego se pueden llamar ciudades sostenibles, ciudades verdes, ciudades... A mí me hace mucha gracia cuando hablo de Smart City, yo siempre acabo diciendo, Smart City, la ciudad no es inteligente, que tiene que ser inteligente es el ciudadano, el que sepa utilizar el edificio, el que sepa utilizar las ciudades. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos por ejemplo, en el CIEMAT, en el año 86, empezábamos por medir, y repito, como física experimental, en mi grupo de investigación, tanto a ingenieros como a arquitectos, como a ingenieros, digo, industriales, informáticos, arquitectos, peritos, físicos, químicos. ¿Por qué? Pues porque el área, creo que ha quedado claro, y los que nos están escuchando lo tienen que tener muy claro, que el tema de eficiencia energética es en horizontal, porque claro, hablas de como física. A mí lo que me interesa es saber que en un proyecto, en función del clima, puedo ahorrar tanto y hay unos desarrollos de unos software, unos programas informáticos, que a la gente está muy al tanto todo el día con el móvil encima, pues que los utilice para hacer cálculos teóricos en función del proyecto. Entonces, incluso ya el Código Técnico de la Edificación y las directivas europeas ya nos obligan a unos cuantos. Entonces, hay desarrollo científico en ese tema.
Pero luego a la vez, cuando tú haces un desarrollo, haces una construcción, en contacto con las distintas empresas que decía Francisco, por cierto, que las ha resumido muy bien, todo el abanico de empresas. Yo le hubiera agradecido cuando yo estaba metida en estos proyectos de tener toda esta historia tan clara. Empiezas, construyes, se construye, se pone como la tecnología ya avanzado, la ciencia y la tecnología avanza, y que tú puedas controlar todas esas cosas, tener todos los datos de saber cómo funciona, monitorizar. Yo puedo contar como anécdotas, cuando yo empezaba en la Unión Europea a decir que había que monitorizar edificios, a mí me decían aquello, claro, 36 años más joven, de que yo estaba loca, porque en España solo se monitorizaba a las embarazadas y yo quería monitorizar edificios. Y yo decía, bueno, y a una embarazada se le pone una serie de sensores, ¿no? Pues yo quiero poner una serie de sensores dentro y fuera del edificio para ver cómo funciona en función del clima y tal. Bueno, entonces, en edificios nuevos. Después viene la rehabilitación. Dices, vale, pues el edificio como está, yo lo simulo y veo y mido si se ha conseguido esos valores térmicos, que al final de cuentas lo que nos interesa por el tema de climatización. Pero es que luego viene el tema de edificio, de ciudades. Entonces vienen ciudades Smart Cities. Y dices, bueno, ¿y esto qué es? Pero a la vez viene todo el tema de ciudades energéticas. Entonces te viene y dices, ¿y yo por qué voy a tener yo en mi casa, en la calle no sé cuántos, una caldera? ¿Por qué no puedo tener en el barrio una caldera en el cual esa caldera está suministrada ya no solo por energía solar térmica, sino, oiga, térmica, fotovoltaica, y viene todo el tema de la hibridación de renovables? Entonces, estamos avanzando en las líneas de investigación, pero claro, luego llega otro tema muy curioso, es decir, bueno, esa hibridación de energías, ¿dónde la almaceno? Entonces, el tema de las investigaciones, de todo el tema que se está haciendo ahora mismo, de cómo almacenar energía. De todo esto viene todo el tema luego de decir, oiga, ¿y qué control tengo yo del aire interior? Y viene todo el tema importante de investigación, que es el edificio enfermo, el síndrome del edificio enfermo, que no es lo mismo, porque una cosa es que el aire interior esté contaminado. Ahora mismo con el tema de la pandemia, como tenemos que abrir las ventanas, ya este problema no es tanto, a no ser que nos venga el aire de fuera que tiene contaminación. Entonces, el tema de el edificio está bien construido y produce el edificio enfermo, o el síndrome del edificio enfermo, que es la persona que se enferma dentro. O sea, todas estas partes, entonces al final estamos hablando de un tema, carreras científicas, todas, es que todas. O sea, yo abogo por física, que es lo mío, para saber, como decía Elena antes, que me ha encantado, o sea, la física tiene la explicación de todo lo que pasa en la naturaleza, pero hace falta otras tecnologías que colaboremos juntos. Antes decía, no, físico o ingeniero porque va a hacer no sé qué. No, un ingeniero pues tiene que saber todas las partes que habéis dicho tanto María como Francisco, tiene que estar el tema. Pero es que luego viene otro tema, todo el tema que ahora mismo pues hay profesionales, oye, y la parte de letras, ¿por qué a las economías no las tocamos el tema? ¿Por qué a la parte de derecho? Claro, yo como física, cuando yo tenía que firmar un contrato con la Unión Europea, que he tenido pues no sé cuántos proyectos europeos y españoles, al final yo como física me decía, oiga, ahí están los responsables, los que saben de eso, los de derecho, y los abogados, que paso tienen que saber de leyes. O sea, este campo de eficiencia energética, a mí me preguntan, líneas de investigación de eficiencia energética, avances tecnológicos, se están avanzando, materiales. Claro, el material mismo que todo el mundo habla de los nanomateriales, las nanotecnologías, y la gente te lo cuenta como algo que es del futuro, no diga usted, que aquí en la edificación también. El tema de la construcción, en España, tú dices, es que en España no hay empresas de construcción. Y no hay empresas de construcción, hay empresas de materiales de construcción. Cuando en Europa hay que te construyen un edificio en 4 días, porque te lo traen todo de la fábrica. O sea, todas estas cosas son avances en los cuales hay tantos campos por investigar, que bendito sea Dios que todavía hay muchas cosas por investigar. Avances tecnológicos, todos los que queramos. Profesores del futuro, pues científicas, lógicamente. Porque cuando yo el otro día vi en televisión a un matemático hablando de pandemias, del tema, ahí me decía una vecina, ¿qué tendrá que ver uno ese que sabe números matemáticos hablando de las pandemias? Oiga, pues claro que sí tiene. Los matemáticos, los físicos, los químicos, los biólogos, los geólogos, los ingenieros de minas, todos tenemos amplios campos de investigación. Perfecto. Bueno, yo creo que ya hemos agotado casi el tiempo de esta mesa, así que sí que me gustaría que hubiera una última intervención de cierre final por parte de todos los intervinientes. Nos han quedado muchos temas en el tintero. Yo hasta me proponía hablar, lo comentaba antes con Charo, de fiscalidad verde,
pero Eso no sí, es- oye, los no es- españoles sabemos no es posible. cumplir las normas si nos ponen una multa, si no, no. Pero de- ¿cómo se pone esta multa? Ese es el tema. íbamos a hablar de fiscalidad verde, de sistemas de certificados blancos, pero ya no hay más tiempo, así que sí que os pediría, yo creo que en orden inverso a como hemos hecho la primera ronda de intervenciones, empezando por Paco y acabando por Charo, una pequeña intervención con los temas que quieras a modo de resumen o a modo de un poco de lo que quieras, ¿no? Un poco de mensaje final para los que nos están escuchando. Bueno, pues yo, por supuesto, animar a estudiar las carreras STEM, que sepan que son carreras que tienen una componente, digamos, de inquietud, de esfuerzo importante. Pero bueno, aquí hemos venido unos perfiles que yo creo que podemos decir que no hemos pasado bien y que trabajando no lo pasamos bien. Es decir, que no estamos, aparte de ser trabajadores concienzudos, bueno, pues tenemos unos momentos de trabajo que los disfrutamos. Y eso, y cuando uno trabaja, bueno, Charo aquí ya trabajó ya más años que muchísimos años que tienes que trabajar en la vida, que es gran parte de tu vida, es importante que uno estudie algo que le gusta y algo que le motive. Y si se te da bien la parte de matemáticas, física, química, asignaturas de ciencias, si te gusta un poco lo que hemos comentado en esta jornada, si se ha visto reflejado, si os habéis visto reflejados, ¿no?, en estos perfiles o en lo que hemos ido hablando, pues es una decisión muy buena. Y también recomendar, yo por ejemplo, cuando tomé la decisión de estudiar lo que estudié, que podía haber elegido otra carrera como físicas, que por ejemplo mi hermana es física, es decir, que no están, o sea, que estamos en el mismo campo parecido. Yo creo que es importante también, cuando uno toma una decisión preliminar, que uno tiene claro lo que le gusta, consultar un poco alrededor. Yo creo que es bueno, antes de empezar también una carrera, ya cuando se va a tomar la decisión de empezar algo, oye, tengo claro que me gusta esta carrera o estas 2 o 3, consultar a los padres, a los tíos, a los vecinos, a los amigos que uno considera que le pueden dar algún buen consejo, porque a veces la decisión puede estar por alguna anécdota, alguna cosa que te cuente alguien y digas, oye, pues esto que me han contado, esto que hace esta persona o esta experiencia que tiene, mira, a mí me gusta esto. Entonces al final, ¡pam!, te decides por ahí. Entonces yo creo que siempre es bueno tener visiones, la decisión es de uno propio, pero las visiones de los que están alrededor, pues a veces, por ejemplo en mi caso lo fue, pues son interesantes. Y nada más. Muchas gracias, Paco. Elena. Pues casi en la misma línea que Paco, yo os diría a todos que nos estáis escuchando ahora que os animéis a estudiar este tipo de carreras, que no penséis, uff, qué horror, ahora más matemáticas y demás, que es lo que todos nos suele echar un poquito para atrás. Y como a mí me pasaba, a mí me encantaba la historia, pero bueno, al final, como veis, y yo creo que en vuestra generación estáis siendo muy conscientes de todo lo que supone el cambio climático, sobre todo. Estamos siendo muy conscientes de cómo utilizar otros tipos de energía. Veis que la energía es algo fundamental en nuestra vida. Y yo creo que estáis muy preparados y concienciados para dar soluciones a estos retos que tenemos encima de la mesa. Y estos retos que tenemos encima de la mesa ya no se hacen, como decíamos aquí, pues teniendo o un físico espléndido o un ingeniero estupendo o un químico. No, son equipos que tienen que ser, que tienen que tener unas disciplinas muy complementarias. Y yo cuando os hablaba, pues os hablaba de un contrato, con lo cual, como decía Charo, tener personas que sepan de leyes es fundamental. Entonces, participar en esos equipos multidisciplinares cada vez es, bueno, yo diría que ahora mismo es imprescindible. Pero deciros que si hacéis un esfuerzo ahora en el bachiller, en la ESO, donde estáis, para dedicaros más a las carreras, a las asignaturas de ciencias, y os decidís por estudiar una ingeniería o una carrera científica, el orden mental que os da os permite tal amplitud que casi podéis hacer lo que queráis, salvo algunas cosas como, por ejemplo, decía Charo al principio, medicina, donde yo me encuentro muy alejada, no sería capaz y me asombra cada vez que veo a un médico, me quito el sombrero. Pero en los temas científicos creo que los españoles somos francamente buenos. Entonces, aunque no seáis de sobresaliente en matemáticas, con un notable os basta. Os basta para ser muy buenos ingenieros, muy buenos físicos, químicos, etc. Animaros porque encima tendréis una amplitud de trabajo casi infinita. No vais a tener ningún paro y si no, llamarnos a las empresas que estamos aquí, que os acogeremos.
Muchas gracias, Elena. María. Sí, a ver, perdón. Yo lo que quería era, por lo menos lo que yo veo en la gente más joven, es que están mucho más concienciados que algunos de nosotros, bueno, nosotros nos dedicamos a ello, respecto al cambio climático y la sostenibilidad. Y si queremos todo este cambio, que estamos todos tan convencidos y que tanto hablamos, pues necesitamos gente que esté dispuesta a orientar su vida a la búsqueda de nuevos materiales, de nuevas tecnologías, a la investigación, no solamente a enseñar a apagar la luz o a programar, nosotros ahora estamos más en la parte más aplicada de todo lo que es la eficiencia energética, pero es que queda muchísimo recorrido por hacer, queda muchísimo, muchísimo. Y entonces, cuando dicen, no, es que las minas son necesarias y fundamentales, tenemos que ser capaces de investigar y encontrar nuevos materiales que desarrollen nuevos sistemas que nos permitan aprovechar más la energía solar que tanto hablamos, nuevas tecnologías, necesitamos gente que investigue, que saque otras alternativas de generación, necesitamos calor y frío, sí, pues es que hay muchísimo por hacer y muchísimo por investigar. Y la gente que realmente cree en el cambio climático y que realmente cree que hay que ser sostenible, que sois todos vosotros, estoy segura de ello, son los que van a mover todo este futuro que tenemos por delante. Entonces, si realmente tenéis esa inquietud, creo que no podemos desaprovechar todas vuestras cabezas, o sea que tenéis que seguir por este camino. Gracias, María. Charo. A ver, como persona que llevo más años, yo pienso ahora mismo el tema de que todo el mundo estamos todo el día pendientes del móvil, y eso es debido a los cambios de la ciencia y la tecnología. Y la tecnología, su base es la ciencia. Luego, yo, lógicamente, animo a que la gente estudie y siga estudiando profesionalmente lo que le guste. No solo en salidas profesionales. Yo reconozco que hay muchos padres que todavía piensan más en la salida profesional de la carrera que estudia su hijo de lo que es. Pero es que ahora mismo yo sí he hecho la vista atrás de cuando yo empecé hace 30 años, ahora, ¿no? Entonces ni internet, ni, bueno, el tema es, a mí me gustaría dejar la parte de una ilusión a la gente que estudie, los que nos estéis escuchando, estudiantes, lo que os guste. Aunque en letras hubiéramos sido mejores, yo también en historia, en lengua y literatura era mucho mejor que en matemáticas y física, y sin embargo hice físicas. También es cierto que ahora mismo medicina, como médico tal, pero es que ahora mismo, por ejemplo, en medicina, toda la parte de la física médica, hay una rama importantísima de físicos que son los que hacen los verdaderos estudios de los hospitales. No solo el descubridor de rayos X que un médico profesional me decía que había sido médico, no, fue un físico. O sea, todo el tema de los PET, todo el tema de las resonancias magnéticas, todo el tema son físicos los que lo están haciendo. O sea, lógicamente tiro por mi especialidad. Pero lo que sí querría terminar es un poco decir, seamos un poco inteligentes, hagamos la visión de futuro como estudiantes de lo que la ilusión que te puede proporcionar. Yo esto lo pregunté hace años a unas doctorandas porque me pidieron que diera una charla en psicología, a estudiantes de psicología. El tema les preguntaba a mis doctorandas, chicas jóvenes, realmente para vosotros, ¿qué es la investigación? Y me decía una de ellas muy curiosa, dice, mira, Charo, ¿tú sabes lo que es estar desarrollando un proyecto? Estaba entonces desarrollando un software y no me sale, y me sale cero, y me sale cero, y me sale cero, y no sale, y no sé qué. Y al final, cuando lo consigues, dices, esa ilusión no te la quita nadie. Y eso es la parte importante de la investigación. El desarrollo y la innovación en la parte de las empresas, pues oiga, hemos conseguido el objetivo, aunque muchas veces a la empresa le vaya más el tema económico, por la parte de ilusión personal que estamos hablando con gente joven. Hacer lo que realmente os guste. No busquéis otros temas porque en el futuro, pues yo he hecho la vista atrás, no sé nadie suponía lo que iba a pasar ahora, que en menos de un año tengamos vacunas. Claro, las vacunas, dice, ¿quiénes ha hecho la investigación de las vacunas? No la han hecho. No la han hecho personas de una rama concreta. Hay mucha gente investigando sobre el tema de muchas carreras profesionales. Esa es la importancia y la ilusión. Perfecto, pues a mí ya solo me queda dar las gracias a los excelentes intervinientes en esta mesa, por supuesto a la Universidad Politécnica de Madrid, a EMENER por la organización de estas jornadas y a todos los que nos habéis estado escuchando, deciros que hagáis ese ejercicio por visualizar, ¿no?, cómo os veríais vosotros que vais a ser
en ese año 2050 del que hemos hablado, ¿no? En el que estamos hablando de conseguir un sistema energético descarbonizado, ¿cómo os veréis vosotros dentro de esos años, dentro de 40 años, cuando estéis, o 30 años, cuando estéis en el ecuador de vuestras carreras profesionales, que hagáis ese ejercicio de visualizar dónde queréis estar, cómo queréis contribuir a esa transformación de nuestra sociedad y desde qué posición queréis hacerlo, ¿no? Espero que las intervenciones de todos los miembros de esta mesa hayan sido suficientemente interesantes como para despertar esas vocaciones STEM y desde luego despertar el interés por un sector que está en plena transformación y que desde luego pues va a contribuir a un cambio muy significativo de nuestras sociedades. Es decir, esa sociedad que estamos todos imaginando para 2050, ese sistema energético descarbonizado, esa ciudad más sostenible, solo será posible con el esfuerzo de profesionales, pues como los que ahora mismo de los profesionales en los que os vais a convertir todos los alumnos que ahora nos estáis escuchando. Así que nada, buena suerte a todos, porque también de vuestra suerte, de vuestra formación y del acierto, ¿no? Del mayor o menor acierto que tengáis a la hora de tomar decisiones en vuestra vida profesional, pues también dependerá que ese futuro mejor que estamos imaginando para 2050 sea o no una realidad. Así que muchas gracias a todos.